abdominal dice que es un cuadro clínico, ¿no?, caracterizado por un dolor abdominal. O sea, el abdomen agudo se caracteriza por un principal síntoma, que es el dolor abdominal. No hay abdomen agudo sin dolor abdominal. Muy bien. ¿Qué más dice? De instalación brusca. ¿Qué quiere decir? No es un dolor que no es un dolor que me ha dolido hace 3 meses o me ha dolido hace un mes. No, es de instalación brusca. ¿Qué quiere decir? Que tiene una evolución rápida. O sea, dura 1, 2, 3, 4, 5 hasta 7 días. Menos de 7 días se considera un dolor abdominal de instalación brusca aguda. ¿Bien? ¿Qué dice? ¿Qué más? No cede, dice, o sea, no calma con algunos medicamentos. Es más, dice, puede evolucionar y puede agravarse el cuadro clínico. Pone en juego la vida del paciente, dice, y esto es algo muy importante. Impone un diagnóstico y una terapéutica temprana. O sea, nosotros tenemos que saber hacer un buen diagnóstico y de acuerdo a un buen diagnóstico debemos de tratar. Muy bien, entonces recuerden bien esto. Todos los abdómenes agudos, su principal síntoma es el dolor abdominal, instalación brusca. Dice, se divide en un abdomen agudo quirúrgico y un abdomen agudo médico, ¿no? Entonces, ahí hay una diferencia. La diferencia está en el tratamiento, ¿no? El tratamiento del abdomen agudo quirúrgico, ahí dice el número, es con resolución quirúrgica. En cambio, el abdomen agudo médico es con puede ser sintomática, se le puede pasar en los síntomas o se puede dar un tratamiento con algunos medicamentos. ¿Quién de nosotros no ha tenido un dolor abdominal? Creo que todos hemos tenido alguna vez un dolor abdominal. En algunos tal vez ha sido quirúrgico y en algunos no. Por eso dice médico y quirúrgico. A ver, ejemplos de abdomen agudo médico. Una gastritis, ¿no?, con un dolor en el pigar surente, ¿no? Puede ser una infección urinaria, ¿no? Entonces, estas enfermedades no se operan, no tienen una resolución física. Vamos con la epidemiología. Miren, dice, el dolor abdominal es la causa más frecuente de consulta médica. Constituye al menos el 60% de los motivos de urgencia hospitalaria. ¿Qué quiere decir? Que todas las emergencias que lleguen al hospital, 60% los pacientes van a venir por una queja principal, que es el dolor abdominal. Otros vendrán por un dolor torácico, vendrán por tos, porque se han caído o tienen heridas, pero el 60% viene por dolor abdominal. ¿Qué dice? Puede también, miren, hay traumatológico, puede ser que algún problema, ya sea óseo, puede ser problema abdominal o torácico. El dolor abdominal se constituye el 15 al 35% de las consultas por dolor en atención primaria y muchas veces por una causa banal. A veces uno no encuentra la causa del dolor abdominal, ¿no? A veces en pacientes de 60, 70 años vienen con dolor abdominal y no se encuentra y el dolor cede. O puede ser una dispepsia que llega a la consulta después de una hora y el dolor vuelve o desaparece. Vamos. Mire, ahora para esto dice, en la fisiopatología del dolor abdominal vamos a ver 2 tipos de dolor abdominal, que es lo que nos interesa a nosotros. Uno que es el dolor visceral y otro que es el dolor somático. Vamos a hacerlo más rápido. Miren, el dolor visceral dice que es un dolor difuso, mal localizado, dice, en cuadros severos, y el cuadro severo se acompaña de hiperestesia, de hiperparesis, de rigidez muscular involuntaria. ¿Qué quiere decir? Que es un dolor mal localizado.
no vamos a encontrar un área específica de dolor. Puede ser que le duele el apéndice, pero no duele donde está localizado el apéndice. Puede dolerle el etigacho, puede doler el mesogacho. Bien, o sea, es un dolor difuso. Y así empiezan algunas patologías, como por ejemplo la apendicitis. No duele en fósil de arca derecha. En algunos casos empieza a doler en la región del etigacho. Entonces empieza como un dolor de tipo visceral. Pero va pasando las horas y este dolor se vuelve un dolor de tipo somático. ¿Qué quiere decir? Que es más agudo, dice, y mejor localizado y se origina desde el peritoneo parental, raíz del mesenterio y del diafragma. ¿Qué quiere decir? Entonces, es un dolor localizado, donde hay el proceso inflamatorio o la enfermedad. Con respecto al abdomen agudo médico, entonces vamos a encontrar varias causas que pueden producir dolor abdominal. Por ejemplo, si hablamos de la parte abdominal, hemos dicho una gastritis, una infección urinaria, una gastroenteritis, una hepatitis. Hay varias causas de origen abdominal, ¿no? De origen torácico. Por ejemplo, un infarto de miocardio de cara inferior, los pacientes vienen con dolor en el etigacho, igual súbito, que puede confundirse como una pancreatitis. Metabólico, por ejemplo, la diabetes mellitus tipo 2 descompensada, a veces los pacientes vienen con un dolor abdominal. ¿Muy bien? O neurítico, que a veces confunden, por ejemplo, el herpes zóster, ¿no? El herpes zóster, entonces dice, me duele el abdomen, me duele. En cambio, ustedes van y revisan, ya hacen el examen físico y van a ver lo que son las ampollas. Entonces, ¿qué está doliendo? Es un dolor neuropático. Muy bien. O puede existir secuelas, puede haber secuelas de lo que es el herpes zóster. Vamos. El dolor abdominal es causado en un 45% por lo que se conoce como dolor abdominal inespecífico. El 25% es apendicitis, el 10% colecistitis, y el 20% restante por las demás causas de abdomen agudo. Entonces, algo muy importante. A veces no se puede encontrar la causa del dolor abdominal, es un poco difícil. Entonces, cuando nosotros vamos a hablar de abdomen agudo inespecífico, es un tema muy amplio, pero esto se presenta generalmente en pacientes de la tercera edad o algunos pacientes que tienen un tumor abdominal, un tumor abdominal que está silente y que no causa alguna sintomatología que nosotros podamos evidenciar. ¿Bien? Es alguna de las causas. Cuando alguno, digamos, hace todos los exámenes, ve que la vesícula no está inflamada, el apéndice está normal, las asas intestinales están normal, entonces hay que pensar en un tumor abdominal. ¿Bien? Cuando es un dolor abdominal inespecífico, no se puede encontrar todavía la causa. Vamos a lo que es el abdomen agudo quirúrgico. Entonces aquí vamos a ver que el abdomen agudo quirúrgico vamos a dividirlo en 5 tipos de abdomen agudo. Según la clasificación de CRISPR, ¿qué dice? Vamos a dividir en 5 tipos. Tienen que acordarse porque les voy a preguntar, estas preguntas de examen, como les decía, ¿no? Desde el primer momento no se acuerdan y no pueden anotarlo luego en el examen. Se divide en 5 tipos. ¿Cuáles son? Abdomen agudo de tipo inflamatorio o síndrome inflamatorio, abdomen agudo quirúrgico de tipo hemorrágico o síndrome hemorrágico, abdomen agudo quirúrgico de tipo perforativo o síndrome perforativo, abdomen agudo quirúrgico de tipo obstructivo o síndrome obstructivo, o abdomen agudo quirúrgico vascular o síndrome obstructivo vascular. Entonces se divide en 5 tipos de abdomen agudo quirúrgico. ¿Muy bien? ¿Qué dice aquí? Miren, se puede agregar al abdomen agudo quirúrgico por trauma, dice, ¿no? Y el abdomen agudo quirúrgico por operatorio.
Por ejemplo, nosotros hacemos una colecistectomía, pero ¿qué pasa? Que no se ha podido evidenciar un vaso sangrante y está sangrando en el postoperatorio. ¿A dónde va a entrar ese abdomen? Postoperatorio, ¿no? Abdomen agudo quirúrgico postoperatorio, ¿no? O por trauma. Por ejemplo, hay un paciente que ha sufrido un accidente de trauma y hay un estallido hepático. Entonces, entra dentro de lo que es trauma o también entra de lo que es síndrome abdomen agudo quirúrgico de tipo hemorrágico. O sea, entra en eso. Muy bien. Pero si ustedes buscan en la literatura, estos 5 tipos de abdomen agudo son los que van a encontrar en todos los libros. Muy bien. Cada uno de estos tiene su particularidad. Por eso nosotros cuando veamos un paciente con abdomen agudo, tenemos que preguntarle los signos y síntomas y ver en dónde puede entrar. ¿Me entienden? Por ejemplo, hay algunas características que vamos a ir hablando. Por ejemplo, dice abdomen de tipo abdomen inflamatorio. Entonces, cuando hablamos del tipo inflamatorio, ¿qué es lo que nos llama la atención? ¿Qué es lo que se nos viene a la mente? ¿Que hay un proceso infeccioso o no? Para que haya un proceso inflamatorio, tiene que haber un proceso infeccioso o no. Entonces, el paciente, ¿qué va a tener? Todos estos abdómenes agudos tienen dolor, no me digan, dolor abdominal. Todos tienen. ¿Qué más aparte del dolor? Fiebre, ¿no? Como hay un proceso inflamatorio, entonces va a existir fiebre, ¿no? Puede tener escalofríos o diaforesis, ¿entienden? Ahora, dice abdomen agudo de tipo hemorrágico. ¿Qué creen que puede tener? Si hay algo que está sangrando en el abdomen, ¿cómo va a estar nuestro paciente? Hipovolémico. ¿Y cómo sabemos que está hipovolémico? Palidez. ¿Qué más? Va a tener primero mareo o no. ¿Qué más? Puede desmayarse o no. Puede tener hipotimia, se desmaya. Si ustedes le miden los signos vitales, va a haber taquicardia, hipotensión, ¿no? Entonces, así de esa manera vamos a poder saber. Ahora, abdomen agudo perforativo. Por ejemplo, vamos a ir. ¿Qué es dibujado? El estómago, muy bien. Entonces, imagínense una úlcera perforada. Es un ejemplo, una úlcera perforada. ¿Cuál es el contenido del estómago? El superior. ¿Cómo creen que son esos contenidos? ¿Irritativos o no? Entonces, imagínense si esto sale a dónde, se perfora, ¿a dónde va a salir? A la cavidad peritoneal. Entonces, ¿cómo va a estar este paciente? Por esos ácidos. Va a tener un abdomen tenso, duro. Se lo llama abdomen en tabla, porque no vamos a poder ni deprimir. Va a haber una contracción sostenida o una defensa muscular sostenida. ¿Por qué? Por toda esta irritación que está. Entonces, este paciente, ¿qué va a tener? El perforativo. Va a tener un abdomen irritable. Así se dice. Esa es una característica. Bien. Ahora, abdomen obstructivo. ¿Qué es lo que va a tener un paciente con un abdomen agudo de tipo obstructivo? Ya hemos hablado en la primera clase cuando hemos hecho el examen diagnóstico. Cuando decimos abdomen agudo de tipo obstructivo, nos tenemos que pasar a todo lo que es las asas intestinales, al tubo digestivo. Entonces, va a haber una obstrucción en una parte del intestino. Entonces, ¿qué va a tener este paciente? Lo que habíamos hablado el primer día. ¿Qué se llama eso? Distensión abdominal. ¿Qué más va a tener el paciente? ¿Se acuerdan o no de la pirina? ¿Qué va a tener? Náuseas, vómito, distensión abdominal. ¿Podrá salir? Entonces, ausencia de eliminación de heces y gas. O sea, ¿se acuerdan o no? Es eso. Entonces, cada uno tiene una característica. Y el abdomen agudo de tipo vascular va a ser por todo el descarte de todos estos abdómenes agudos. Muy bien.
no tendrá esto, o sea, va a tener también de todo un poco. Muy bien, y ya vamos a ir viendo cómo se va a ir comportando ese tipo de abdominal. Bien, ahora, imagínense, si viene un paciente, un ejemplo, se ha tomado, estaba con dolor abdominal hace un día, un niño de 16 años, ya tenía dolor abdominal, ha tenido náuseas y ha tenido vómito. La mamá le estaba dando paracetamol. ¿Bien? Entonces, este paciente no ha mejorado. Le hacemos un estudio de laboratorio y sale con una leucocitosis de 18,000. 18,000. Entonces, ¿en qué creen que estén pensando ustedes? Que el abdomen tiene signos de irritación peritoneal en todo el abdomen. ¿Qué creen que puede ser? Inflamatorio, una infección. No, o sea, no va a tener fiebre porque la mamá le estaba dando antiinflamatorios o antipiréticos, ¿no? El paracetamol es un aire, ¿no? Es un antiinflamatorio. Entonces, no le está dando fiebre, no le están dando escalofríos, pero por el dolor abdominal, las náuseas y vómitos, le hacemos un hemograma, entonces sale con 18,000. Porque esto, ¿qué se traduce? Se traduce como un proceso inflamatorio. ¿No? Entonces, ahora, aquí ya hemos dicho, ¿cuál tiene el proceso inflamatorio? Este es el único, ¿o no? Porque este no va a tener leucocitosis, este tampoco va a tener leucocitosis, este tampoco. Entonces, hay algunas características. Por ejemplo, en el abdomen agudo, digo, le pedirás, ¿qué le vas a pedir a este? ¿Qué estudio le pedirás? ¿Le pedirás un hemograma? ¿Qué le puedes pedir? Pero eso, una radiografía. ¿Para qué? Para ver los niveles hidroaéreos, ¿no? ¿Qué más? A este perforativo, ¿qué le puedes pedir? ¿Ecografía? ¿Una ecografía? Ya, le puedes pedir. ¿Se entiende mi dibujo o no? Sí. Bueno, abdomen agudo perforativo. Hemos dicho que hay una perforación. Puede ser cualquier parte del tubo digestivo que se pueda perforar. Puede perforarse el duodeno, estómago, intestino delgado, el intestino grueso. O sea, cualquiera puede perforarse. ¿Bien? Y al perforarse, ¿qué es lo que va a salir? ¿Qué hay en el estómago aparte de los jugos gástricos? ¿Ah? Ya, contenido alimenticio, ya. ¿Qué más? ¿Ah? Bacterias, ya. ¿Qué más? ¿Ah? Salvero. ¿Qué es lo que va a haber? ¿Ah? Va a haber líquidos, ¿no ven? Líquidos, puede haber sólidos. ¿Y qué va a haber? ¿O no? ¿Hay aire o no? Hay, pues aire en el tubo digestivo. Hay aire. Entonces, si se perfora esto, ¿qué es lo que va a salir afuera? Todo esto. Y el aire, por la gravedad, ¿dónde va a ir del tubo digestivo? Arriba, a los espacios subfrénicos, ¿o no? Entonces, nosotros vamos a ver aquí aire. Aquí vamos a poder ver aire. Aquí vamos a poder ver aire. Yo les voy a enseñar cómo vamos a ver aire. ¿Qué es lo que vamos a pedir? Una radiografía. Una radiografía de abdomen. Y la cual vamos con una radiografía de tórax, porque nos va a dar en este corte. O nos puede dar de abdomen en este corte. O sea, vamos a ir viendo. O sea, cada uno tiene su característica. Muy bien. ¿Se va entendiendo? Sí. Entonces, vean, miren, abdomen de tipo inflamatorio, va a haber defensa, fiebre, dolor a la descompresión, ¿no? Obstructivo, distensión abdominal y vómitos. Perforativo, abdomen irritable, hemorrágico, hipogastralgia y hipotimia, y vascular por descanso. O sea,
Si no entra en uno de estos, entonces hay que pensar en una bomba de tipo vascular. Y cuando decimos abdomen agudo de tipo vascular, ¿a qué nos referimos? A una obstrucción en la irrigación, de todo lo que es el tubo digestivo. ¿Quién le irriga a todo lo que es la parte abdominal? ¿Qué arteria? Pues la aorta es eso, las arterias mesentéricas. Entonces, aquí está, ¿no?, la aorta. Entonces, aquí vienen las arterias mesentéricas. Entonces, va a haber una obstrucción de una arteria. ¿Me entienden? Obstrucción, por eso es vascular. Una obstrucción de una arteria. Y si hay una obstrucción de una arteria, ¿qué es lo que va a pasar? Necrosis, ¿no? Primero cianosis, isquemia, necrosis. Y luego de la necrosis, si el intestino está podrido, se perfora. Hay casos muy complicados. Vamos a ir viendo igual cada uno de esos. Muy bien. ¿Tienen alguna duda, pregunta? ¿Se está entendiendo? Bueno, entonces, miren, vamos a aquí ver algunos ejemplos. Miren, como abdomen agudo de tipo inflamatorio, apendicitis, son ejemplos de los más frecuentes. Apendicitis, colecistitis, diverticulitis. Obstructivo, miren, las bridas y adherencias, los tumores, los bólvulos, aquí puede estar hasta el fecalón. Pero ¿cuál es lo más frecuente? Miren, bridas y adherencias. ¿No? ¿Saben qué son las bridas y adherencias? ¿No? Son uniones entre diferentes estructuras, ¿no? ¿Por qué hay esas uniones? Por algún proceso inflamatorio o algún trauma. ¿Ustedes alguna vez han visto las asas intestinales? ¿Han tocado? No sé, de la gallina o del chancho, de la vaca, si alguien ha visto, ¿cómo es? ¿Lisa o no? Sí. Y se ve, brilla, ¿no? Porque tiene un revestimiento. Y ese revestimiento es el peritoneo. Entonces, las asas intestinales están aquí libres, ¿no? Pero, ¿qué pasa si hay una cirugía? Por ejemplo, hay una peritonitis. Entonces, ¿cómo va a pasar este descubrimiento? Va a haber un proceso inflamatorio, vamos a lavar, entonces no va a ser pues liso, ¿no? Va a tener ya rugosidades. Entonces, ¿qué hace el intestino? Empieza a pegarse entre el intestino, ¿no? Son uniones, por eso dicen, uniones que pueden ser entre la asa intestinal y luego la asa intestinal, puede ser la asa intestinal con la pared abdominal, o puede ser con la vejiga, o sea, con varias estructuras pueden hacer uniones, ¿no? O pueden hacer también con unas cuerdas tendinosas, ¿no? Unirse por una cuerda, por una fibrosis cicatrizal, ¿no? Entonces, esos son llamados bridas y adherencias. Por eso no es bueno, a veces uno dice, que te opere de la vesícula, ya ahora se te operar del apéndice, ya ahora de los quistes de ovario, ya tu cesárea. ¿Cuántas cirugías abdominales tienen? 4. Mientras más cirugías hay, va a haber más bridas y adherencias. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar en algún momento? Estas bridas y adherencias van a producir un cuadro de obstrucción, se va a obstruir. O puede ser que con esta cuerda que se ha formado entre el intestino y quede atrapado como una hernia. Entonces va a haber un cuadro obstructivo. ¿Entienden? Esas son las bridas y adherencias, por eso entran en obstrucción. Perforativo, lo que habíamos hablado, miren, úlcera gastroduodenal, la diverticulosis o un cáncer de colon. O sea, puede perforarse cualquier parte del intestino. Hemorrágico, lo más frecuente, ¿no? El embarazo ectópico complicado, ¿no? Hay un embarazo que se ha mirado en lo que es la trompa, ¿no? Ha reventado y hay sangrado, ¿no? Y lo que habíamos dicho, vascular, que son los infartos resistentes. ¿Se entiende, no ven? Sí.
Entonces vamos viendo. Entonces vamos a ir viendo lo que es abdomen agudo desinflamatorio. ¿Qué hora tenemos? Bien, bueno, vamos a quedar hasta aquí, ¿ya?